La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. EBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que te da la bienvenida a un nuevo episodio del que tú has convertido tu programa favorito de los viernes, el que tú has hecho tu salón de la radio y de la televisión, El Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos llegando a tu hogar gracias a la señal de EBN, Canal 46.1. Si estás en tu vehículo, nos estás escuchando, pues llegamos a través de Triunfo 96.9, ¿verdad? Y llegamos a, como decimos por ahí, in the world, al resto del mundo, a través de las plataformas digitales del Facebook, de YouTube, de tanto de EBN, Canal 46.1, como de Triunfo 96.9, y a Dios damos gloria de que podemos llegar, como dice nuestro obispo, a lugares insospechados, ¿verdad? En muchas partes del mundo, y así que bueno y maravilloso es el Señor que nos permite llegar a través de estos medios. Y como siempre, todas las semanas, me acompaña la hermana Daluán. Daluán, Dios te bendiga. Amén, bendiciones, Isaac, bendiciones a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en este momento. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y, ¿verdad?, en un nuevo capítulo, un nuevo trabajando la palabra del Señor, disfrutando de este deleite que el Señor nos ha permitido hacer, realizar libremente cada día, ¿verdad? Eso Porque es así. sabemos que no todos nuestros hermanos tienen esta bendición, así que vamos a comenzar aprovechando el tiempo y continuamos con Mateo, el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 51 al 58. Así que busquen su texto bíblico, sea, ¿verdad?, en texto, sea en su celular. Mateo 13, del 51 al 58, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Y les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Muy bien. Amén. Bien, pues vamos a ver estos primeros versos. Si te acuerdas, Daluán, y los hermanos que nos están escuchando o viendo, la semana pasada estuvimos tocando varias parábolas que Sí. Jesús tiró de corrido, y otras que ya él había, o sea, él ha venido como que parábola tras parábola, Exacto. parábola tras parábola, para explicar unas cosas, ¿verdad? Para explicar diferentes aspectos. Del reino. Tocamos en algún momento del que tropezó con el tesoro que estaba enterrado, Amén. pero después el otro que estaba buscando una perla de gran precio. Amén. Y estuvimos explicando todo eso, y después de eso es que Jesús como que le dice a los discípulos, o sea, después de todas estas explicaciones, Ajá, lo del reino de Dios. Amén. lograron entender, ¿verdad? O sea, Ajá. lograron comprender lo que les quiero enseñar. ¿Ve? Y eso es lo que implica ese primer verso, ¿verdad? El versículo 51, de si habéis entendido todas estas cosas. Ok. Y a lo que ellos responden, como que ahora sí, ahora entendimos, ¿verdad? En buen español de Castilla-La Villa. Ahora, Jesús sigue ampliando y entonces hace una comparativa de sus discípulos, pues comienza diciéndole: todo escriba docto en el reino de los cielos. Ok, no es que Jesús esté declarando que los discípulos estén al nivel de lo que eran los escribanos o los famosos escribas del Nuevo Testamento, porque eran personas que tal vez conocían los lenguajes, Ajá. conocían otras lenguas, estaban, ¿verdad?, expertos en todo lo que tenía que ver con la literatura internacional de aquel momento. Y no es que Jesús los esté equiparando a ese nivel, pero les está declarando que ellos son
como una nueva versión de los escribas, pero doctos en el reino. Ok. ¿Por qué? Porque lo que Jesús enseñó por 3 años es la doctrina del Amén. reino de los cielos. O sea, Amén. Jesús constantemente declaró: ¿a qué compararé el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a, es parecido a, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Me sigue? O sea que Jesús ha venido todas sus enseñanzas relacionadas a esa implantación de su reino, que como hemos explicado en otras ocasiones, tiene un ya, pero un todavía no. Todavía no. ¿Verdad? Exacto. Un ya porque se cumplió Sí. en Cristo unas cosas, Amén. se ha cumplido en la iglesia otras cosas, pero esperamos un cumplimiento Exacto. futuro, ¿verdad? Escatológico, y en esa parte pues esperamos, ¿verdad? Con esperanza, Amén. como dice la Escritura. Y Jesús le dice que ellos, como nuevos escribas, Ajá. doctos en el reino, ¿verdad? Son semejantes a un padre de familia. Entonces ahora Jesús trae otra comparación. Exacto. ¿Ve? O sea, tras que a él los compara como si fueran escribas, ahora utiliza la imagen de este padre de familia. No sé si has tenido la dinámica Sí. de estos varones de la casa que siempre guardan de todo. Sí. O sea, ellos no botan nada. Sí, y algunas mamás también. Una mamá también. Y dice: mira, sobró esto, guárdalo, Ajá. ¿verdad? Mira, le faltó un tornillo, puede usarse en algún futuro, ¿verdad? Exacto. Y Jesús utiliza esa imagen de ese padre de familia que todo lo guarda y que en algún momento puede sacar de que, espérate, faltó algo, pues búscate de eso que está allí guardado. De los que sobraron. Exacto. Ahí están guardaditos. Yo conocí un plomero que era así, Ajá. y tenía un montón de cajas llenas de casquivaches, y de esos casquivaches a veces, Hacían maravillas. sí, con no, eso. arreglaban unas Sí. cosas que arreglaban las plumas y toda una cosa tremenda. Exacto. Pues Jesús toma esa imagen para hablar de esta persona que es doctor en el reino, que entonces va a tomar las cosas que se enseñaron en el antiguo con la nueva revelación que Cristo está trayendo. Amén. Entonces va a tomar lo antiguo, no es que se desecha lo antiguo, Ajá. sino que de lo antiguo se complementa con lo nuevo, ¿verdad? Y eso nos enseña un principio, y es el principio de que nosotros nunca podemos desechar lo antiguo porque tal vez es antiguo. O sea, Ajá. no, Amén. todo lo antiguo tuvo su tiempo, tuvo su momento, pero de esas Sí, experiencias, tiene su base. ¿verdad? Amén. Uno tiene que sacar la enseñanza. Amén. Por ahí hay un dicho que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Eso es un extremo, ¿verdad? Y está el otro extremo de que entonces pues solamente miran hacia el futuro y el tiempo El presente ahora. y no miran hacia el pasado, porque el pasado pues nos ayuda a comprender, Amén. ¿verdad? Y a ver las cosas de diferentes perspectivas. Y eso es lo que entonces está haciendo Jesús en estos primeros 2 versos, diciéndole: ustedes son como escribas doctos en el reino, y si son doctos en el reino, van a tomar lo que Dios habló en la antigüedad, lo que Dios hizo con los profetas y lo que Dios está haciendo ahora en esta nueva dispensación. Y siempre va a tomar de ambas cosas. Amén. 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 Claro que sí. Vemos que, y así es que se va desarrollando el Nuevo Testamento. Eso es así. Amén. Continuamos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra le enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Muy bien, Amén. pues después de esta escena, Jesús regresa a la área de Galilea. Usted sabe, ¿verdad?, que Jesús se cría en esa área, Amén. específicamente en la área de Nazaret. Y estando allí, pues fue a lo suyo, ¿verdad? Fue a la gente de su barrio, de su comunidad, a enseñarles. Y el asunto es que aquí comienza el texto a hacer una comparativa. Ajá. Vemos a un Jesús que es admirado por los gentiles, pero vemos a un Jesús que como que es menospreciado por su propia gente, ¿verdad? Y esto nos va a enseñar un principio a todos los que en algún momento ejercemos el ministerio en una área, porque a veces chocamos con esto que chocó Jesús, Sí. ¿verdad? Pero fíjate que aquí Jesús, volviendo a su lugar de crianza, pues surge esta pregunta
despectiva. ¿Ve? Cuestionamiento. Sí, es un cuestionamiento más despectivo, porque primero, ok, se maravillan, pero se maravillan ¿de qué manera? ¿De dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿Por qué? Porque típicamente cuando uno se cría, la gente nunca, y esto pasa en la sociedad actual, Sí, o sea, sí. pasa en todos los tiempos, la gente te sigue viendo como el muchacho que brincaba por ahí. Exacto. Por ejemplo, en mi barrio yo soy siempre el hijo de Sara. Exacto. Y no importa qué cosa yo pueda alcanzar, no, ese es el nene de Sara, El ¿verdad? nene de Sara. Y allí están viendo a Jesús, pues no a Jesús el que lanzó un ministerio, que tiene unos discípulos, no, están viendo al hijo de María y José, ¿verdad? Exacto. Que se crió, que brincó, que saltó por allí. Y surge entonces esa pregunta despectiva. Entonces, y esto me enseña algo de que a veces, esto pasa mucho en los contextos nuestros, de que cuando las personas comparten lo que Dios les ha hablado, que Dios va a hacer, viene a venir el menosprecio de que pero ¿Estás seguro? tú estás seguro que Dios Sí, te habló. O sea, exacto. Surge ese cuestionamiento porque somos tan familiares, ¿no? Nos conocemos tan bien que entonces pensamos y dudamos de que Dios realmente pueda hacer algo. Porque siempre aceptamos del que viene de afuera, que no conocemos. Exacto. Y esa dinámica se da y se está dando en este contexto de Jesús. Ahí entonces siguen las preguntas despectivas. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, ni siquiera lo llaman por su nombre, simplemente por su oficio, Exacto. demostrando entonces cierto menosprecio, ¿verdad? De que no es una persona de alta alcurnia, de élite social, así que simplemente lo llaman por su oficio. No se llama a su madre María, ahí sí a ella la mencionan por nombre, pero a su padre el carpintero. Y menciona a sus hermanos que obviamente en esta parte cualquier Biblia romanista pues va a poner un asterisco y va a decir que hermanos equivale a primos. Exacto. Pero esta es uno de los versos donde sostenemos que María tuvo más hijos, ¿verdad? Este es el asunto que tiene que ver con la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y menciona a sus hermanos como que eran conocidos y menciona también a sus hermanas. Exacto. Así que hay unas féminas ahí que no se mencionan en el texto que María y José pues tuvieron, ¿verdad?, muchos más hijos de los que el mismo texto relata. Y la pregunta final que le pone la cherry ¿verdad?, al frappé, como decimos nosotros, es ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. ¿Ve? Así que ahí vemos todo ese cuestionamiento, todo ese antagonismo que según, como hemos venido viendo, vamos pasando capítulo por capítulo, se va acrecentando esa hostilidad en torno a la imagen y figura de Jesús. Y hay que aclarar que en estas alturas del juego, sus hermanos no creían en él. Exacto. Así que sus hermanos eran muy conocidos del barrio. Sus hermanos son los primeros que dicen, no, si ese es el hermano mayor, pero tú sabes, es que tal vez se les zafó. Exacto. Sí, porque incluso ellos dicen, y sus hermanas que están con nosotros, o sea, que pertenecen a su comunidad. No, y el asunto del no creerle es importante porque en Marcos menciona específicamente que sus hermanos vinieron a buscarle porque estaba fuera de sí. Exacto. O sea, que básicamente para sus hermanos ya Jesús era como una especie de molestia porque pues ahí viene otra vez, ahí viene con las descargas, ahí viene a echarse a los fariseos, ¿verdad? Y posiblemente ellos como una familia normal quieren pasar bajo radar, ¿verdad? No quieren crear esta histeria que se está creando alrededor de la figura de Jesús. La animosidad que tenía que existir en toda la comunidad. Exacto, porque se crea la animosidad con Jesús, por ende se crea la animosidad hacia su familia. Exactamente. Así que sus hermanos son los que están tratando de que, pues mira, no, contrólenlo porque es que está fuera de sí, ¿ve? Y ahí vemos que esos hermanos, por lo menos dos de ellos se mencionan luego, Jacobo y Simón, se mencionan más adelante que se convierten en líderes de la iglesia. Ahora, miremos los últimos dos versos. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muy bien. Amén. Dos principios se sustraen de este verso. Primero es que Jesús declara lo que se entiende que era una expresión o un refrán de la época.
¿verdad? Era un refrán de la época de que no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en su casa. Entonces, algo que esto nos enseña en cuanto al ministerio es que yo siempre he enseñado y le he dicho a la gente que en todo ministro, toda persona que predica, y pues mire, uno nunca debe de procurar alardear de lo que Dios hace a través de uno, Amén. ¿verdad? Procurar que los que te conocen te honren, Amén. pues Jesús ya lo dijo, o sea, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra, y simplemente dejemos que sea Dios, ¿verdad? Porque en este asunto Amén. dejemos que sea Dios quien nos promueva, ¿verdad? Quien testifique a favor de nosotros. Que debe ser nuestra prioridad. Claro, ¿verdad? porque Exaltar el nombre del lamentablemente Señor. vivimos en un mundo donde todo se proyecta, donde Sí. todo se comparte en las redes. Entonces, como que existe esta hambre de proyección, de faranduleo, de pantalleo, como yo le llamo. Y la gente entonces, al no ser reconocido, como que reclaman hasta públicamente en las redes el que no se les reconoce, ¿verdad? Así que Jesús nos está dejando claro que no va a haber profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en los de su casa. Así Amén. que usted lo que busca es la honra de arriba, Amén. no la honra de los seres humanos. Ahora, el otro principio que se sustrae de aquí es que debido a la incredulidad, ¿verdad? Y en cierta medida la falta de honra al ministerio de Jesús, pues vemos que allí no sucedieron muchos milagros. Muchos milagros. Mire, y lo voy a poner en una perspectiva práctica. A veces sucede que las comunidades de fe donde uno pastorea se acostumbran tanto a lo que uno, ejemplo, como pastor puede dar, que lo dan por sentado. Lo dan por sentado, lo pueden dar por sentado. Ok, ahí viene el pastor otra vez con lo mismo. Sin embargo, en los lugares donde uno no pastorea y uno aporta lo que Dios le da a uno, ¿verdad? Uno da por gracia lo que por gracia Amén. recibe. Reciben con un agrado, reciben con una expectativa lo que uno imparte, ¿verdad? De parte del Señor. Y eso te lleva a ver a que no hay profeta sin honra, sino que entre los mismos de él. Por eso es que podemos revertirlo, podemos reconocer a los que son nuestros y que Dios los utiliza. Lo que pasa es que hay unas luchas de protagonismo y hay unas luchas a veces de querer brillar sobre el otro que al ser humano le cuesta reconocer de que, mira, aquel hermano tiene una gracia que me bendice. ¿Sabe? Dios lo usa de una manera poderosa y creo que es saludable para el cuerpo de Cristo. Pues mire, honrarnos unos a otros, o sea, no buscar la honra, pero si usted tiene a alguien dentro de lo suyo, que Dios lo usa en una área, mire, quítese el sombrero, zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Se parte de la coinonía. Exacto, y reconozcamos de qué manera Dios utiliza a esos hermanos o esas hermanas, y eso no significa que yo deje de ser un instrumento en las manos del Señor y de que yo sea más o de que yo sea menos. Al contrario, es saludable porque nos ayuda a mantener ese ambiente de coinonía, de que pues aquí no estamos en lucha de protagonismo, aquí no hay luchas por quién sabe más, quién lo hace mejor, no, todos fluimos conforme a la medida de la gracia que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Claro, como el cuerpo de Cristo que somos. Eso, amén. Cada quien tiene su función. Gloria a Dios. Y pues, ¿verdad? Hemos culminado ya con lo que son los textos para hoy. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Que tenemos unas preguntas sumamente interesantes. La primera, si Dios perdona todos los pecados excepto la blasfemia, ¿un suicida puede arrepentirse en el último momento y ser perdonado? Vamos a ver. Bien, esto es una pregunta que nos la hicieron y queremos, ¿verdad?, hacer la salvedad. Amén. Lo queremos hacer con mucho tacto, ¿verdad?, con mucha responsabilidad, porque también sabemos personas que todavía al día de hoy sufren por la pérdida de un ser querido que haya tomado, ¿verdad?, una decisión como esta. Lo primero que tenemos que decir, bíblicamente hablando, el único que tiene la potestad de quitar la vida es Dios, ¿verdad? Los homicidios asistidos, ¿verdad? O eutanasia, como se le conoce, la iglesia no está de acuerdo con ello. Y el suicidio tampoco, o sea, no es una opción. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, no es una opción. Nosotros creemos que eso agrava
la situación temporal que está viviendo la persona se la agrava a una situación eterna. ¿Ok? Así que habiendo aclarado ese asunto, que lo hacemos con mucha sensibilidad, pues vamos a decir lo siguiente. Primero, cuando analizamos desde el punto de vista de una persona que no conoció al Señor, Ajá. ¿verdad? Que, Exacto, porque hay que establecer una diferencia. exacto, que no Ajá. conoció al Señor y en su vida de pecado tomó esa decisión drástica y se quitó la vida, pues obviamente no hay ningún temor, no hay nada, o sea, no hay más nada que buscar para no ser muy explícito en el asunto. Así que la pregunta teológica que se hace viene por los casos que hemos tenido. O sea, han habido casos de ministros, Sí. han habido casos de creyentes que en algún momento, por alguna situación, depresión, han tomado unas decisiones Algunas como causas. estas. ¿Ok? Hay unos que entienden, ¿verdad? Hay dos posiciones reales. Hay una que dice, pues mira, los más conservadores tienden a decir, se perdió. No Exacto. hay oportunidad de salvación. Entonces está la otra posición, que es la que más auge está tomando ahora, Ajá. que entonces dicen, bueno, como nosotros, ellos dicen, ¿verdad? Como nosotros no morimos sin 100% de pecado, o sea, siempre tenemos alguna falla, pues miran y dicen que el suicidio es como uno de esos pecados últimos que uno pudo realizar y que pues puede ser perdonado. O sea, hay una posición que dice, no es perdonado. Otra posición que dice, pues mira, sí, puede ser. Claro, ¿cuál es la posición dentro de este programa y como pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal? Sabiendo que es un tema sensible. O sea, ¿qué factores y qué variables pueden llevar a una persona a una decisión como esta? Tenemos que preguntarnos cómo estaba el asunto mental de una persona, ¿verdad? Emocional, psicológico, y no voy a ser categórico, o sea, no voy a decir se salvó o se perdió, como nunca he sido categórico en los funerales. La gente manda a todo el mundo para el paraíso o para el infierno. Quien toma esa decisión es Dios. Dios es el que Amén. sabe correctamente para qué lugar fue cada uno. ¿Por qué? Porque dice un dicho por ahí, ojos vemos, corazones desconocemos, y a veces desconocemos tanta cosa de las personas que podemos tener un idealismo de que esta persona está en la inmediata presencia del Señor y saber que, pues mire, pasaron otras cosas que solamente Dios conoce. Pero quiero ser muy cuidadoso con el tema y invitar, ¿verdad?, a quienes tienen la duda a que no podemos ser a juzgar a priori, no podemos ser mandados y categóricamente o condenar a unos o salvar a otros, Amén. ¿verdad? Porque esto es un asunto que escapa de nuestra comprensión. O sea, está el suicidio que la persona tal vez no tuvo ni un segundo de reacción. Exacto. Pero está el intento de suicidio que se termina, pero la persona tuvo un tiempo de reacción. Exacto. Entonces, ¿qué realmente sucede? O sea, en ese proceso, o sea, es algo que está fuera de nuestro control y de nuestro entendimiento. Y es Dios quien único, y es mi opinión, ¿verdad? Amén. Soy responsable de lo que digo. Es Dios de que puede decidir qué va a pasar con esa persona. Porque me lo han hecho, por ejemplo, con Sansón. Sansón me han dicho, pero Sansón se suicidó. Pero ok, Sansón oró al Señor para que Dios le diera la fuerza para destruir a sus enemigos. Y Dios le dio las fuerzas sabiendo que Sansón ya no tenía ojos. Exacto. O sea, Dios sabía Que esa era parte de lo que que claro, ya que él había Sansón, en sabido. el primer paso que él diera, se iba a caer y iba a caer reventado. O sea, que si Dios le dio la fuerza contestando su oración y Dios lo condena. Como juez que fue. ¿Ah? Como juez que fue. Exacto, Porque él tenía porque él era juez de Israel. Ajá. Pues, y Dios le concede la petición sabiendo en su omnisciencia de que él no iba a salir vivo de allí, pues entonces tendríamos que decir que Dios sería el autor del suicidio. Por eso es que tener que mucho cuidado. Yo he escuchado posiciones, no, que sí, que se perdió, que se salvó. ¿Sabes? Dios es el que realmente puede decidir. Por eso, y esto lo digo para aquellos que visitan en algún momento de dolor y de tristeza Amén. a un funeral, un velorio,
de una persona que ha tomado una decisión como esa. Lo que yo he visto a veces es la falta de empatía hacia el dolor del familiar. Amén. Con los que se y ahí es quedan. donde tenemos que tener nuestro cuidado. Eso es así. Porque a veces queremos ser tan bíblicos y queremos ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Y como digo, soy responsable de mis dichos, pero perdemos la sensibilidad de quien está sufriendo, ¿verdad? Y mire, ¿qué pasó? Se quitó ay, Dios mío, pues no tiene salvación, o esto, lo otro, o sea, y nuestro trabajo es, como iglesia del Señor, en momentos como esos, donde personas toman estas desafortunadas decisiones, es estar ahí para dar el support que necesita la familia que queda, que no es una tarea fácil de superar. O sea, si no es fácil superar la pérdida natural, por ejemplo, de un hijo, ¿ok? Natural, murió por enfermedad, por lo que fuera, imagínese entonces una pérdida como esa. Así que yo soy de los que entonces prefiero dejar la nota en stand-by y no decir categóricamente una cosa o la otra. Amén. Y dejarlo que esto, mire, es parte de lo que corresponde a los misterios de Dios. Dios en su omnisciencia es el que sabe, ¿verdad? Y Él es justo. Él es justo, Él es perfecto, Él es santo y Él sabrá cómo atribuir cada cosa. Amén. Claro. Así que que sí. una pregunta, ¿verdad? Un poquito espinosa, pero queríamos hacerlo con mucha responsabilidad. Pero, mis amados, ya hemos logrado contestar la primera pregunta, pero si usted se está conectando ahora, no se vaya, manténgase ahí conectado, porque regresamos en breve con más de tu programa de El Texto sin Pretexto. Sigue con nosotros en El Texto sin Pretexto. Vivimos tiempos donde todo va rápido, las redes hablan, el mundo opina, pero el corazón sigue buscando respuestas. La Biblia dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. No estás aquí por accidente, tu generación no está perdida, está siendo llamada. En medio de la ansiedad, Dios sigue hablando, en medio del ruido, Él sigue siendo paz. Conéctate, crece, vuelve a creer, porque todavía hay esperanza para esta generación. Y bien, Canal de la Familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz. Y su hermana Daluan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de EBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Si te estás conectando en esta segunda media hora y te perdiste la primera parte de este programa, pues no te vayas, mantente ahí. Espera que una vez termine esta programación, acude a las redes del Facebook de Triunfo 96.9 y de EBN, Canal 46.1, y allí está totalmente grabado la primera parte y repasa nuevamente la segunda. Así que dicen por ahí que la repetición es la madre de la enseñanza. Amén. Claro. Amén. Sí. Y queremos en esta hora, Daulán, saludar a algunos hermanos que siempre se nos conectan semana tras semana en las redes. Claro. Sí, tenemos a la siervita del Señor, Salivadillo. Amén. A nuestra hermana Bestalí, saludo. También a la hermana Wanda Mazanet, que la conocí, ¿verdad? Tuve el placer de conocerla en la celebración de Pentecostés, los 110 años. Muchas bendiciones. Y a su hermano Juan Carlos. La hermana, nuestra amiga Norma Cajigas, amén, bendiciones desde Aguada, gloria a Dios. Nuestra hermana Arlinda Rivera, muchas bendiciones, Arlinda. A nuestra hermana y amiga, porque ya ella es mi amiga,
Valimaira Peyot. Muy bien, esa Amén. de las fieles. Muy bien. Amén. Y mira, feliz de los padres te desea. Amén. Y nuestra hermana Ginette Gerena. Muchas bendiciones también a nuestra hermana Ginette. Amén. ¿A Amén. quién Y más? tenemos por aquí de Guaynabo, estuvimos en su iglesia hace poco, el Amén. hermano Narciso Santiago Jr. Tenemos Arnaldo Arroyo, a Irma Amén. Cuevas de allá de Lares, que Oh, son de Lares, de amén. Pileta. Tenemos por aquí la página de Plena para el Cielo. Amén. Que Amén. están ahí Gloria a también Dios. conectados. Y a mi suegra que está por ahí también, Milagros Amén. López, que ella es de las fieles también, que está Amén. por ahí conectada. Así que Nuestra le amiga. enviamos saludos a cada uno de ustedes. Y siempre, ¿verdad? Un fuerte abrazo en el amor del Señor. Y gracias por estar ahí. Como siempre, ¿verdad, Dalvan? Sabes Claro. que toda la semana pues compartimos algo, ¿verdad? Compartimos algún recurso. Y es que esta semana, pues miren, nos llegó por aquí cerquita de nosotros, de la librería Pentecostal Mizpa, llegó un recurso que es la Biblia del Pescador, pero la versión mujer virtuosa. Amén. Así que este colorcito que está aquí, muy bonita la Biblia. Usted puede venir aquí a la librería Pentecostal Mizpa, está, ¿verdad?, en las mismas facilidades de las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico, y ahí usted en el primer piso le pregunta a nuestro hermano Anthony, y ahí él le presenta la Biblia del Pescador y le da un descuentito y me dice, mire, que constantemente están viniendo. ¿Qué dice por ahí? Dice que tiene letra grande. Así Amén. que La se ve primera es pequeña, excelente. pero Sí, pero la primera de estas Biblias, excelente. Yo la tengo especialmente para lo que es el área de consejería. Muy Es una bien. Biblia muy, muy buena. Y esta, pues, hermano, para cuando ya, ¿verdad?, utilizamos nuestros ayuditas visuales, pues, tiene letra grande, amén. Así que dense cita y adquiéranla. Muy bien, así que ya saben, pues le preguntan a nuestro hermano Anthony, pastor Anthony Ocasio, y le deja saber que la vio en el texto sin pretexto. Amén. Para Amén. que reciban su Así que descuentito. eso es así, hay un cariñito. Amén. Y vamos a seguir con las preguntas que tenemos, ¿verdad?, para el día de hoy. Así que, ¿cuál es la próxima pregunta, Dalvan? Porque a Ezequiel se le llama hijo de hombre. Muy Vamos a bien. ver. Vamos a hacer una aclaración porque la gente tiende a confundirse Ajá. la expresión hijo de hombre Ajá. de hijo del hombre. Ok. ¿Ok? Esa Vamos a expresión, o sea, la del hijo del hombre Ajá. se utiliza Artículo. en el libro de Daniel y la utiliza Jesús mismo Ajá. en su ministerio para apelar a su función mesiánica. Exacto. ¿Ok? No debemos de confundir esa expresión con hijo De hombre. Exacto. ¿Ok? Sin la L. Así que Dios se dirige a Ezequiel como hijo de hombre, primero para establecer una relación profunda entre el Creador y su criatura humana. Ok. Esta expresión no es un título único o un título especial como sí lo es hijo del hombre. Exacto. ¿Ok? Sino que es una forma de dirigirse que subraya la humanidad del profeta frente a la majestad divina. Ahora, para ver un poco el contexto, pues mire, Ezequiel acaba de experimentar una visión abrumadora de la gloria de Dios, llena de símbolos, de poder, de trascendencia, ¿verdad? Y dicen los analistas de la psicología que cuando analizan a Ezequiel como que tratan de ponerle ciertas etiquetas, Ok. ¿verdad? Porque Ezequiel fue un profeta Sí. distinto en su clase, Sí. ¿verdad? Fue único y peculiar. Sí. Y Dios lo mandó a hacer también muchas cosas muy raras, ¿verdad? A diferencia de otros profetas. Pero en este momento de asombro que tiene el profeta y probablemente hasta de temor, Dios lo llama por su condición humana. O sea, es como si le dijera, tú eres un ser humano y un mortal, ¿verdad? Le Amén. está recordando que quien le está hablando no es otro mortal, sino el que creó a los mortales, ¿verdad? Así que y le está dejando saber que es alguien que es limitado, que es frágil, ¿verdad? Y aún así, ¿verdad? Vemos un contraste entre ese hijo de hombre, ¿verdad?, y la gloria que se manifiesta en aquel lugar. Además, al llamarlo hijo de hombre, Dios lo identifica como un representante también de Israel. Exacto. Como decir, un representante en este caso, de este grupo étnico llamado Israel. Así que Ezequiel, en este contexto, no es solo un individuo,
sino que es un portavoz del pueblo cautivo en Babilonia. Amén. Su vida, sus acciones simbólicas y sus palabras proféticas encarnan los mensajes que Dios desea comunicar a su pueblo. Así que esta expresión que se usa en Ezequiel es como diciéndole, tú eres un humano entre los demás humanos, pero elegido para una misión específica. Okay. Así que todo eso es lo que está encerrando esa expresión de hijo de hombre. Amén. Así que por un lado su fragilidad, pero sabiendo que en medio de su fragilidad Dios lo escoge para ser ese portavoz a su pueblo. Amén. Ok, continuamos. ¿Cuál es la diferencia de la ley y la gloria del Señor? Ok, bien. Vamos a dar. Pues la ley y la gloria del Señor representan dos manifestaciones divinas fundamentalmente distintas, aunque ambas provienen de Dios. Por un lado, la ley, hay que reconocer que vino acompañada de gloria, porque la ley no fue dada así porque sí, no, hubo manifestación de gloria reflejando la naturaleza de Dios. Pero esta gloria es la manifestación visible y sobrenatural de la majestad incomparable de Dios. Sin embargo, la gloria de la ley, de esa manifestación que se dio, tenía características muy específicas. Pues cuando Moisés descendió del monte con la ley, llevaba en su rostro el brillo de Dios. Y fíjese que Dios, cuando Dios fue a pasar delante de él, Dios lo mandó a que se escondiera detrás de una peña, mirara por un hueco pequeño, y con todo y eso, pues, él mantuvo parte de esa gloria. Pero esa gloria, acuérdese que parte de las manifestaciones que se dieron en el Sinaí es que hubo rayo, trueno, humo, o sea, una gran manifestación de gloria. Exacto, fue una manifestación que inclusive el pueblo decía, vete tú y habla con Jehová, que si vamos nosotros nos mata. Exacto. Así que esa manifestación de gloria pues produjo miedo y distancia. ¿Ok? Así que el pueblo quería mantenerse alejado lo más posible, no querían entrar. Pero sin embargo, la gloria que se manifiesta ya en el Evangelio es distinta. Porque entonces está la ley, está la gloria donde la ley se manifiesta cuando Dios la da, pero la gloria de Dios manifestada en el Evangelio tiene otro enfoque. Y es que la diferencia fundamental radica en su función y efecto. Pues la ley es llamada el ministerio de la muerte, porque aunque sus demandas eran santas, la carne corrupta no podía obedecerla, por lo que solo lograba condenar. Y la ley obviamente ministra condenación, pues, y en cambio el Evangelio, ¿qué ministra? Justicia. Ministra justicia porque por medio de la obra redentora de Cristo somos acercados a Dios, somos reconciliados con el Señor. Además, la gloria de ambas, ¿verdad?, se manifiesta de manera distinta. La ley vino con gloria, pero el Evangelio viene con mayor gloria. ¿Verdad? En la ley solo era para Moisés, que cuando bajó del monte manifestaba aquella gloria, mientras que en el Evangelio esa gloria está disponible para cada creyente. La gloria de la ley se desvanece porque según Moisés iba bajando, se desvanecía la gloria que él tenía impregnada en su rostro. Pero la gloria del Evangelio, esa no desvanece, sino que su efecto sobre nosotros crece y vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor. Así que en esencia, la ley revela la santidad de Dios, ¿verdad?, mediante demandas que fueron imposibles de cumplir debido a la culpa y la concupiscencia del ser humano, mientras que la gloria del Señor manifestada en el Evangelio revela su gracia, ¿verdad?, transformadora, que nos capacita. Porque la gloria, la unción y el poder no es para nosotros proyectar qué tremendos somos, qué ungido estamos. O sea, no es para que usted diga, aquí llegó el ungido, aquí está el que tiene las patentes de la unción. No, está para capacitarnos a nosotros para hacer una labor, ¿verdad?, y un cumplimiento, ¿verdad?, en específico, una tarea que el cielo nos ha designado. Así que ese es el propósito de la manifestación de la gloria. Así que
Pero antes de seguir a la última pregunta, Sí. tenemos que recordarle a nuestros hermanos que si usted tiene sus dudas, si usted Amén. tiene sus preguntas, si usted tiene, ¿verdad?, sus comentarios, etcétera, pues mire, ahí tenemos las dos formas que usted puede hacernos llegar sus dudas y sus preguntas para que sea de bendición para todos los oyentes, ya que tenemos el correo electrónico Amén. que es en su contexto 96.9@gmail.com, o está el número de teléfono que usted nos puede enviar sus preguntas a través del WhatsApp 787-503-4125. Así que usted nos envía ahí sus dudas, sus preguntas, que con mucho gusto y con mucha responsabilidad, como siempre, vamos a estar trabajándolas en este espacio. Amén. 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 Muy Claro bien. que sí. Amén. Pues vamos entonces para la cuarta pregunta. ¿Podría explicar el texto de 2 de Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Muy bien. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues bien, 2 de Corintios 5:17 afirma lo que primero se dijo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire, este versículo describe lo que nosotros llamamos una transformación radical, ¿verdad? Una transformación que se tiende a dar cuando el individuo, sea el hombre o sea la mujer, entra en una relación personal con Cristo. Amén. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿verdad? Para poder darse esa dinámica, no se puede por el propio esfuerzo humano, no se puede por las propias fuerzas, no se puede ni por la ética ni por la moral que un individuo pueda proyectar en la sociedad. No, tiene que entrar en esa relación personal con Cristo Jesús. Amén. Sin Cristo Jesús no hay forma. No existe diversidad de caminos. La Biblia es clara cuando dice de que solamente hay un camino, que se Amén. llama Cristo Jesús. Ahora, la expresión nueva criatura no significa simplemente una mejora personal o una reforma moral. Ok. Eso no es lo que significa, sino que describe lo que llamamos un cambio ontológico, ¿verdad? Una renovación fundamental de la identidad y de la naturaleza de la persona. O sea, que una persona que es nueva criatura, porque a veces yo me topo con esto, de que es que yo toda la vida he sido así. Ok. Entonces usted los ve que eran así en su vida de pecado. Ujú. Y llevan 30 en el evangelio y siguen siguen siendo siendo así. así. Ujú. Conformidad. Pues ahí entonces nos tenemos que cuestionar si ha habido esa nueva dimensión llamada nueva criatura. Ujú. Porque es un cambio ontológico del ser. O sea, es un giro de 180 grados del individuo. Sí, lo que pasa es que para que eso suceda, Ujú. nosotros tenemos que entregarnos a Cristo, entregar nuestra voluntad. Muy Y bien. como hemos dicho anteriormente, esa parte es bien difícil para el ser humano. Decimos, esto sí, Señor, pero esto no. Exacto. Entonces, pues ahí no hay el cambio del que estamos No, hablando. y el asunto es porque entonces Ujú. tenemos que diferenciar el que yo puedo ser un simpatizante También. religioso. Ujú. Yo puedo, pues yo voy a la iglesia. Yo Exacto. llevo 30 años en la iglesia, pero tal vez he sido una persona que está convencida, pero no convertida. Ok. O sea, no ha habido una transformación radical. Amén. ¿Sabe? Por eso es que hablamos de la importancia de la transformación ontológica del ser. Tiene que darse el que si usted pensaba de una manera, ahora usted piense de otra. De acuerdo a la Totalmente palabra. Amén. distinto, ¿verdad? Y conforme a los valores de la palabra. Amén. O sea, no se puede tener una nueva o una transformación o ser nueva criatura, como dice la Biblia, pero manteniéndonos en los mismos hábitos, en la misma forma del ser, ¿ok? Porque cuando estábamos en el mundo hacíamos y deshacíamos. Exacto. Pero Pablo dice que ahora nos gobierna Cristo. Amén. ¿Verdad? Ya no vivo yo, dice Pablo, Amén. vive Cristo En en mí. mí. Es parte de esa nueva criatura. Ahora, Jesús enseñó en cuanto a eso que es necesario nacer de nuevo. O sea que para ser nueva criatura hay que nacer de nuevo. Y para experimentar esa transformación
eso es lo que implica que la vida interior debe ser dejada atrás completamente. O sea, los creyentes, los que nacen de nuevo, deben de despojarse de ese viejo hombre, que como dice la escritura en Efesios 4, 22, 24, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestirse de ese nuevo hombre o de esa nueva mujer, de esa nueva humanidad, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es que la nueva criatura no es algo que yo logro por mi esfuerzo. Exacto. Es algo que tiene que Dios obrar en mí. O sea, Dios me tiene que cambiar, porque acordémonos que en la vida cristiana es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer de su buena y perfecta voluntad. Ahora, este cambio no es meramente un cambio declarativo. O sea, no es que aceptaste, porque a veces pensamos, pasé al frente, repite conmigo. Padre mío, ¿verdad? Amado Señor, creo en Cristo, acepto a Jesús como mi Salvador. Y repetí la fórmula, y por ya repetir la fórmula, ya. Ya mañana eres otro. No. O sea, usted puede repetir 1000 fórmulas. Y entiéndase que las fórmulas fueron estrategias humanas para ayudar a la persona que confiese con su boca que Jesús es el Señor. Pero si usted no lo siente, si usted realmente no está convencido no ha habido en usted algo que se llama regeneración. Amén. Es ese cambio de mente, es ese cambio, acuérdese, de actitud, de camino, de conducta, acordémonos de que arrepentidos, metanoia, cambio de mente, tiene que darse una transformación total. Así que, entonces, Pablo lo expresa de esta manera. Pablo dice, para hablar de ese acto transformador, que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Indicando que la vida anterior muere y es reemplazada por la vida de Cristo, que a través de su Espíritu Santo opera en nosotros los creyentes. Así dándose lo que Romanos 12:2 llama la renovación del entendimiento. Y la palabra renovación viene del griego anakeinosis, que significa volver a pensar. Amén. O sea, por eso es que el arrepentimiento y la entrega a Cristo no es meramente un proceso emocional. Amén. Y es aquí donde a veces nosotros hemos fallado, de que lo legamos nada más a una situación emocional que se dio, la persona comenzó a llorar, ¿y después qué? O sea, no, tuvo que darse ese entendimiento. Acordémonos, y vuelvo a citar la parábola del sembrador. La semilla que cae en el camino y se la llevaron las aves es la que la persona no entendió. Exacto. Pudo pasar al frente, pero no comprendió. No, él se convirtió porque pasó al frente y repitió la oración, repitió la fórmula mágica. No, aquí no hay fórmulas mágicas. O sea, tiene que haber un entendimiento. Internalizar, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Internalizar lo que se está haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Y entender de que hay algo que está obrando en mí, que me está transformando. Ahora, lo crucial de todo eso es que las cosas viejas pasaron, ¿ok? O sea, el pasado pecaminoso, las motivaciones antiguas, ¿por qué tú hacías antes las cosas? ¿Verdad? Esas motivaciones, los patrones de vida anteriores pierden su poder. Amén. A veces yo escucho creyentes que dicen, no, pero es que como estamos en la carne es débil, y siempre se usa como una justificación del pecado actual. Pero algo que nos enseña la Escritura es que cuando venimos a Cristo, la ley del pecado ya no nos gobierna. Exacto. Así que yo lo he dicho en una forma, y es que si usted antes era un mentiroso ávido, usted sabe, un mentiroso compulsivo, usted se miraba al espejo y lo primero que usted decía era un embuste, pues ahora cuando usted viene a Cristo, la transformación ontológica es tal que usted se vuelve bruto a mentir. Ok, exacto. O sea, con la conciencia. Exacto, sí. Ahora mentir lo pone a usted nervioso. Exacto. Ahora suda en frío. ¿Ve? Si lo va a hacer, le tiemblan las rodillas antes de. Cuando estaba en el mundo, pues usted lo hacía
lo más natural. Libremente. Exacto, con total espontaneidad, ¿verdad? Muy espontáneo. Exacto. Pero al venir a Cristo, esas cosas, o sea, la transformación ontológica, pues sí, fallamos, pero no es lo mismo. Exacto, porque no es que no venga la tentación, claro. no es que no se dé el momento, es la decisión que tomamos. Y si lo hacemos, porque la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Amén. Pero si pecamos, ¿verdad? Hay un Espíritu Santo que nos redarguye, hay un Espíritu Santo que no nos deja sentirnos cómodos con nuestro pecado, sino que nos jamaquea, ¿verdad? Y esa conciencia, ese martillo cortafrío, dándonos en la mente de que lo hicimos mal, de que lo hicimos incorrectamente. Así que, y eso, pues las cosas viejas no solamente nos enseña eso, sino, porque aquí viene una parte muy importante. Hay personas que llevan años en el Evangelio y aunque Dios, según la Biblia, ya echó y enterró sus pecados en lo profundo de la mar y no tiene memoria de ellos. No porque Dios no tenga la memoria, sino porque Dios decidió olvidarlos. No las considera ya. A veces hay un enemigo muy astuto que trabaja con la mente del creyente y el creyente que es débil, pues lleva años lidiando en su mente de que él hizo esto, hizo lo otro. Entonces sigue viviendo la vida de Cristo, pero anclado a lo que fue su pasado. Exactamente. Entonces usted los ve que no pueden llegar a una vida óptima en el Señor porque todavía están anclados en ese pasado de lo que en algún día fueron. Por eso es que las cosas viejas pasaron. Mire, en buen adagio pueblerino, agua pasada no mueve molino. Así que si usted se ancla en su pasado, no importa el pecado que haya sido, usted está hipotecando su presente y su futuro en Dios. O sea, usted no puede avanzar en Dios si usted está anclado en lo que un día usted fue. Así que apliquemos este texto y la implicación teológica que tiene, porque lo sabemos de memoria, pero no es que lo sepa de memoria, es qué implicación teológica tiene este texto para nosotros y de que entonces nosotros que hagamos como Pablo, dejando lo que queda atrás. Prosigo hacia la meta, prosigo hacia el llamado, prosigo, ¿verdad?, hacia Cristo. Y que obviamente Cristo sea siempre el blanco de la soberana vocación, que sea nuestro norte, que sea nuestro guía. Y si hay alguien que en algún momento se tornó atrás porque alguien le hizo o le dejó de hacer, mire, ¿sabes qué? Estamos en la vida de los seres humanos, en el planeta Tierra, donde la imperfección gobierna. Y sabes que siempre alguien nos hará algo. Siempre alguien nos lastimará. Siempre alguien nos va a decepcionar. Pero hay un Dios que no nos decepciona. Amén. Y no tenemos que hipotecar nuestro futuro en Dios por lo que alguien en nombre de Dios me hizo. Exacto. Así que no dejes que ese pasado, que eso que te hirió, que eso que te lastimó, que eso que tanto daño te hizo, no permita que puedas vivir una vida óptima, llena de poder, de bendición, de gozo, de paz en la presencia del Señor. Así Amén. Que, Dalvan, se nos está yendo el tiempo. Unas últimas palabras antes de irnos. Amén. Bueno, pues como siempre, muchas bendiciones, que tengan un fin de semana hermoso, lleno de la presencia del Señor. Y si no vas a ninguna iglesia, recuerda, nada mejor que Cristo. Visita una iglesia, congrégate, busca del Señor para que vivas una vida de bendición y recibas salvación y vida eterna, que es lo más importante. Amén. Eso es amén, eso es amén. Así que, mis amados, contentos de su fiel sintonía, de que semana tras semana respalden este espacio. Así que, como siempre, le esperamos, ¿verdad?, la semana próxima. Pero mire, envíenos sus preguntas, envíenos sus dudas para contestarlas aquí en este espacio. Y le estaremos esperando en este espacio maravilloso que se llama El Texto Sin Pretexto. Bendiciones. Amén. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Dalvan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.